Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, David. Saludar a todas las personas que están conectadas en la actividad. Agradecerles también un viernes a esta hora que estén todavía interesadas en poder llevar una charla de este tipo. Sabemos que, como lo decía David, inicia un nuevo periodo ahora a partir del 1 de mayo en las municipalidades y que va a tener mucho movimiento a nivel de consejos municipales y de los procedimientos que lleva a cabo el Consejo Municipal. Para iniciar, como les indicaba David, vamos a tener una pequeña actividad, no es nada, David lo decía participativo, pero sí es participativo, pero no es generando preguntas para ver conocimientos o demás, sino más bien para mapear un poquitito en la audiencia algunos conceptos y algunos elementos para poder determinar a dónde se tiene que profundizar o llevar a cabo o hacia dónde tiene que ir la exposición. Entonces tenemos por ahí como a 26 personas apenas, pero no sé si alguien más quiere inscribirse, que no le dé, que no tenga temor alguno en poder participar un poquitito, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar con la actividad. Vamos a ver, lo que necesitamos acá es que ustedes nos indiquen a través de las respuestas cuando escuchan Consejo Municipal o cuando pueden leer ahí este término de consejo municipal, qué es lo que se les viene a la mente. Es para hacer una lluvia de palabras y ver a dónde estamos coincidiendo las personas que están participando. Entonces sería nada más indicar las veces que ustedes, bueno, ahí tenemos la primera ya en pantalla. Vamos a ver procesos, unión. Vamos a ver cómo se va organizando también esa lluvia. Los 14 respuestas. Pueden participar más de una vez. Ahí podemos ver cómo toma decisiones y unión y consenso. Parece que son las que están liderando un poquitito. Ok, vamos a esperar un par más. Unos 37 respuestas. Ok, de aquí podemos ir sacando ya algunos elementos específicos. Vemos que aquí en el centro, bueno, obviamente la toma de decisiones claramente es un elemento esencial. Para eso justamente es el procedimiento parlamentario. El tema de consenso, que ahora lo vamos a ver, digamos, con profundidad, tal vez desde el punto de vista también filosófico, político, que esto es algo que está muy arraigado, el tema de la deliberación. Cuando se habla de gobierno, eso es importantísimo, claramente el Consejo Municipal y la alcaldía es un gobierno descentralizado. Podemos ver gobierno local, representantes, eso es importantísimo dentro del procedimiento parlamentario, regidores, la deliberación, órgano colegiado. Entonces vean que, bueno, lo del órgano bifronte también acá, hablando de esa figura de la municipalidad, de tener dos jerarcas específicamente que tienen una división de funciones, ¿verdad? Que ha evolucionado también ese concepto de órgano bifronte a una diarquía y demás, pero aquí tenemos muchos elementos que vamos a ver y se ve que hay, digamos, conocimiento y temas en los que podemos abordar en torno a la figura del Consejo Municipal. Importante también a nivel de definiciones que este Consejo Municipal, que se escribe como lo vimos con anterioridad, ¿verdad? Con C y no con S, ese consejo municipal proviene del latín concilium, que habla de reunión o se refiere a una reunión o asamblea y que no debe confundirse con el consejo, con ese que es un órgano para asesorar o tomar decisiones. Los miembros de un consejo son concejales y los de un consejo con ese son consejeros, según la Real Academia de la Lengua Española. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante también a nivel de poder hablar del procedimiento parlamentario que llevan adelante los consejos municipales.
En este tema, quisiera poder ver posiciones acerca de si ustedes consideran que el Consejo Municipal es un parlamento a nivel local o consideran que no, que es un tema que también tiene cierto debate y que hay personas que establecen alguna diferenciación. Respuestas, ahí tenemos un no. Muy bien, parece que la mayoría de momento con 18 votos establece que sí consideran que es un parlamento. Esto lo vamos a discutir también. Vamos a revisar y a establecer por qué se podría determinar al Consejo Municipal como un parlamento o los elementos de por qué se podría indicar en algún momento que no es un parlamento. Tenemos 23 respuestas en ese momento. Ahora me interesa también poder revisarlo si han escuchado alguna vez el término agonismo parlamentario. Bueno, ahí vamos viendo las respuestas y parece que este término sí no es muy usual. Eh, igual hay que adentrarse en el término para poder revisar a qué se refiere, de tenerlo claro en relación con los antagonismos, con el tema de la democracia deliberativa también, y es un tema que vamos a tocar más desde el punto de vista político en algún momento dentro de la exposición. Bien, con estos elementos, entonces vamos a dar inicio. Vamos a dejar de compartir por acá. Y bien, vamos a dar inicio entonces a la exposición propiamente dicha en relación con el procedimiento parlamentario municipal. Y la idea de esto es poder generar algunas claves para el ejercicio de las competencias asignadas al Consejo Municipal dentro del gobierno local a nivel más que todo de su procedimiento, aunque trataremos también otros elementos. Lo primero que hay que tener muy claro, y lo veíamos también en la lluvia de ideas, es que las municipalidades son gobierno y son gobierno descentralizado. Así lo establece tanto la Constitución Política como nuestro Código Municipal. El artículo 5 del Código Municipal, que ustedes lo pueden ver, se establece que las municipalidades deben fomentar una participación consciente, democrática, activa del pueblo en las decisiones del gobierno local. Y ojo, esto muchas veces se pasa de lado, pero se establece ese mismo artículo 5 que las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente. Entonces vemos acá la posición específicamente del Código Municipal es que a nivel local la municipalidad a través de la participación activa y de la representación que tienen las autoridades locales que fueron electas, son las que toman decisiones en la materia de competencia local dentro del cantón y que las instituciones están obligadas a colaborar. Muchas veces estas relaciones de coordinación con la administración central son difíciles porque hay momentos en los que hay choque y más bien hay una cierta posibilidad de imposición. Y las relaciones deben de ser de coordinación, pero atención a eso, que en las decisiones que toma el gobierno local las instituciones están obligadas a colaborar. Y vean lo que dice el 149 de la Constitución Política, que también se pasa muchas veces por alto. Dice que el presidente de la República y el ministro de Gobierno, dentro de otros elementos u otras causales que se establecen ahí, como interferir en el Poder Judicial, eh, de generar ciertas intervenciones o invadir competencias que no están dadas al Poder Ejecutivo. Incluso se habla también de las competencias de la Asamblea Legislativa, pero en el punto 5 o en el inciso 5 indica que cuando se impidan o estorben funciones propias, ahí dice el Poder Judicial, cuarten a los tribunales la libertad de juzgar
obstaculicen de alguna forma las funciones que corresponden a los organismos electorales o a las municipalidades. Entonces, esto es muy claro, digamos, y hay que tenerlo muy presente a las autoridades que vienen a los gobiernos locales a determinar y tener una posición de gobierno. Si las municipalidades son gobierno, tienen competencias específicas, competencias que concurren muchas veces con las autoridades centrales del gobierno, pero también la municipalidad actúa como gobierno y las decisiones que tome deben ser respetadas y llevadas adelante. Por eso es necesario que los procedimientos, bueno, que las decisiones sean de calidad y que los procedimientos por los cuales se toman esas decisiones sean claros y efectivos. Bueno, aquí una pequeña evolución de la normativa del régimen municipal, que empieza en 1867 con las ordenanzas municipales en la ley 20, luego el dictado del Código Municipal de 1970 y el código que actualmente nos rige en 1998. Podríamos hablar de un procedimiento parlamentario municipal hasta la regulación de 1970. Previo ahí no podríamos ni tan siquiera hablar de un procedimiento parlamentario municipal, aunque sí habían órganos colegiados también, pero no tenía rasgos la normativa específica de poder establecer que había una, elementos específicos de ese Parlamento, como los vamos a ver a continuación. ¿Quién fue el primero que empezó a hablar del procedimiento parlamentario municipal en nuestro país? Fue don Oscar Marín en su libro Procedimiento Parlamentario Municipal de 1987. Y él establecía en ese momento que en el Código de 1970 Costa Rica utilizaba una forma de Consejo Municipal Ejecutivo, que es una adaptación para lo que decía don Oscar en ese momento, de la forma original de Consejo Gerente que nació en Estados Unidos en 1899. Y teniendo ese rasgo fundamental de tener un órgano que tomaba decisiones estratégicas, normativas, y un órgano que tenía la función ejecutiva. A partir de ahí, es muy importante, vean que eso es 1987, el código era de 1970, y es importante hacer referencia a que las reglas del procedimiento parlamentario, que son creadas para ser aplicadas en todo tipo de asamblea deliberativa, entendido como un órgano colegiado, que considera opciones y llega a acuerdos para la toma de voluntades, que estas reglas se utilizan en concilios, en reuniones de iglesias, de autoridades comunales. Son reglas que están extendidas y que fueron compiladas por Henry Martin Robert en sus reglas de orden, que se compilaron por primera vez en 1876. Esto viene de toda la tradición oral del Parlamento inglés, que Thomas Jefferson también lo lleva a Estados Unidos y a partir de ahí, don Henry Martin, que es un funcionario del ejército, los toma y las hace o las formaliza en un manual específico, que al principio él quería que estuvieran en solo 50 páginas y creo que fueron más de 170 las reglas que se establecieron. Ese manual ha sido actualizado, ahí ustedes pueden ver la portada de la 12ª edición, que incluso sus familiares han seguido actualizando. ¿Qué institutos relevantes tienen estas reglas específicas? Y aquí ustedes van a comenzar a ver, de alguna manera, alguna coincidencia con las normas que tiene ya impregnadas nuestro Código Municipal de 1990 y también algunas que estaban desde el Código de 1970. Como lo son el de agenda, orden del día, acta, moción, quórum, decisión de mayoría, el secundar las mociones, todos estos elementos son o están dadas en estas reglas de Robert. ¿Qué dice la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo acerca de los consejos municipales? Por lo menos en esta resolución del año 2014 establece la sección tercera que si bien los consejos municipales no tienen competencias constitucionales asignadas a la Asamblea Legislativa, ¿por qué? Porque obviamente los consejos municipales no emiten leyes, aunque sí normas, que eso lo vamos a ver también, no están emitiendo leyes, sí tiene una dinámica o su dinámica cotidiana
es muy parecida a los congresos de sistemas parlamentarios. ¿Por qué? Porque existe una participación activa del órgano ejecutivo, en este caso del alcalde municipal, que puede presentar iniciativas, que está obligado a asistir a las sesiones del consejo municipal, y incluso si no va a él, tiene que venir alguien de su fórmula para que lo sustituya y pueda haber presencia de ese órgano ejecutivo. Según una reforma reciente también se ha dado énfasis a este tema y establece la sección tercera que por eso los consejos municipales son, si no el más complejo, uno de los más complejos de los órganos colegiados políticos del país, justamente por esa similitud que tiene con las dinámicas de congresos parlamentarios. Esto es uno de los elementos por los que algunas personas también establecen que el Consejo Municipal no es un parlamento, porque indica que no tiene funciones legislativas. Pero si nosotros vemos los inicios del procedimiento parlamentario, cómo se dio y cómo se lleva a cabo, en realidad el procedimiento en sí del Parlamento es para llevar de forma adecuada una reunión, para garantizar la participación ordenada, como lo vamos a ver, y para llegar a la toma de acuerdos. Entonces, por eso es que muchos tenemos la posición de establecer que claramente el procedimiento que sigue adelante, y hay rasgos específicos en el Código Municipal, es un procedimiento de corte parlamentario. ¿Por qué elementos? Bueno, vamos a ver. Porque el Consejo Municipal tiene rasgos de estas funciones parlamentarias. Número uno, la emisión de normas de carácter general que regulan la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Si bien, como lo decíamos, el Consejo Municipal no dicta leyes, sí dicta reglamentos que establecen cómo se prestan esos servicios específicos a la ciudadanía y que regulan esa relación entre el gobierno y entre el ente municipal y la ciudadanía. Hay una representación política de la población a través de la pluralidad de intereses, por eso se realizan las elecciones y hay regidores de diferentes partidos políticos, que son los mecanismos por los que se accede a estos puestos, según nuestro sistema político electoral, que representan diferentes intereses de la población y que genera esta dinámica de pesos y contrapesos que es importantísima en nuestra función política o nuestros órganos de corte político de gobierno. También, y esto es el punto medular, hay deliberación en torno a temas de importancia social, de relevancia política o económica, para la toma de decisiones dentro del territorio de su influencia. Entonces, el Consejo Municipal lo entenderíamos como una función parlamentaria a nivel local, en este sentido. También, obviamente, vigilar la gestión de la función ejecutiva, que como veremos hay muchos elementos a nivel de control político formal también dentro del Código Municipal para generar esa función ejecutiva, incluso la posibilidad de generar una revocatoria de mandato del funcionario ejecutivo a través de, bueno, no de un acuerdo específicamente, pero sí a través de un procedimiento específico que está regulado en nuestro Código Municipal para que el Consejo Municipal pueda solicitar una apertura de un proceso de elección para determinar si se revoca el mandato de este funcionario ejecutivo. También el Consejo Municipal tiene que crear el marco institucional, aprobar el presupuesto, que eso también estaba por ahí dentro de la lluvia de ideas. En algún momento se establecía estos elementos de presupuestarios para que pueda desarrollarse las actividades que son inherentes a la municipalidad. Según sus jerarcas en materia política, son los que tienen ese control establecido y esto es una competencia otorgada por el artículo 13 del Código Municipal al Consejo Municipal. Y por último, y no menos importante, que esto es parte, y los consejos municipales, que son el único órgano colegiado también de nuestro país que tiene la obligación de sesionar, bueno, en el sector público, ¿verdad? De sesionar de forma pública, o de que sus sesiones sean públicas. Y eso es un elemento también del Parlamento, todo el tema de transparencia y el de poder divulgar información de carácter político a la ciudadanía sobre los temas de interés y de la gestión que realiza directamente el ente municipal.
En la Constitución también podemos encontrar claves específicas de la estructura y función del Parlamento. Podemos verlo en el artículo 169 de la Constitución Política, que establece que la función del gobierno municipal es la de administrar los intereses y servicios locales. Establece que a la par de ese órgano ejecutivo hay un cuerpo deliberante y establece también la posibilidad de veto, que esto es también algo que tiene similitud con esos congresos de corte parlamentario. Esto está en el artículo 169 y 173 de la Constitución. Hay elección popular, representación política, según el 171 de la Constitución, y la creación del marco estratégico institucional y presupuestario en el artículo 175. Entonces vemos cómo también desde nuestra propia Constitución política se marcan elementos para determinar que el Consejo Municipal lleva adelante función parlamentaria. Si lleva adelante función parlamentaria, ahí es donde caemos en el tema del procedimiento parlamentario. Según el Manual de Procedimiento Parlamentario de 1983 de Botwell González, el procedimiento parlamentario sirve para reglamentar una discusión libre que permita a los participantes generar acuerdos y aprobar mociones adecuadas como un método para la libertad ordenada en la deliberación, porque lo que establece Botwell González en este manual, en su introducción prácticamente, es que una discusión ordenada, una discusión que tenga orden es libre, que una discusión sin reglas ni orden se convierte anárquica. Entonces el procedimiento parlamentario trata de traer ese orden en la discusión, en la deliberación y asegurar que las decisiones se tomen por mayoría, pero al mismo tiempo respetar los derechos de la mayoría, de la minoría, perdón, a expresarse libremente. Y también establece reglas específicas para proteger al Parlamento como un todo, como una unidad, como un órgano que actúa y establece su voluntad a través de acuerdos. Este, con independencia de las mayorías y las minorías, también se ve que la asamblea, la reunión, en este caso el consejo municipal, tiene derechos básicos que deben hacerse valer y respetar mediante el uso adecuado del procedimiento parlamentario. Entonces tendríamos acá que el procedimiento parlamentario sería, tal y como lo estamos concibiendo, un conjunto de normas utilizadas para conducir una sesión, organizar la participación de sus miembros de manera ordenada y democrática, proteger la seguridad jurídica, la igualdad de los participantes y hacer efectiva y racional la discusión, que eso es muy importante también, la racionalidad de la discusión, permitiendo la votación de las mociones de forma adecuada para llegar a acuerdos y cumplir las tareas encomendadas a los consejos. Otro rasgo específico que vemos acá es que el mismo Código Municipal en su artículo 50 establece la necesidad de que el Consejo Municipal regule todo lo que tiene que ver con sus sesiones a través de un reglamento interno. Esto es un principio que se establece también en derecho parlamentario, que es el interna corporis, en el entendido de que es el mismo órgano el que establece las reglas para llevar adelante su procedimiento. Claramente esas reglas tienen que respetar la Constitución, los elementos que vienen desde la Constitución, los elementos que también vienen para la generación de esas sesiones dentro del Código Municipal, como el tema de mayorías, de quórum, el tema de mociones y los elementos para incitar al Parlamento a actuar, que vienen ya dados en el Código Municipal, pero el desarrollo de todas esas normas, que son muy básicas, en realidad es un capítulo pequeño, el que establece el tema de las sesiones del Consejo Municipal, se pueden desarrollar a través de un reglamento donde se pueden generar incluso la creación de nuevas comisiones, porque el Código Municipal establece, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero que el Consejo tiene comisiones ordinarias, pero dice como un mínimo de comisiones ordinarias por medio del reglamento autónomo. También el mismo Consejo Municipal podría crear otras comisiones ordinarias, darles integración y generar algunos elementos, siempre respetando, teniendo como base sus funciones, su función parlamentaria y la forma de llevar a cabo el procedimiento. Líneas generales del procedimiento en el Código Municipal. Aquí podemos ver temas de los que le he hablado: participación ciudadana, mayorías calificadas, la composición del consejo, las funciones básicas en el artículo 13, lo del plebiscito revocatorio. Ahí podemos ver también frecuencia de las sesiones, sesiones ordinarias, lugar de la sesión, quórum,
tiempos de gracia, posesión de los regidores, alteración del orden del día, todos estos elementos que son de parlamentario puro están dados específicamente en el Código Municipal. Y ahí seguimos, vean las mociones, iniciativas, trámites de comisión, dispensas, estatuto de los miembros del Consejo de Distrito, que también son órganos colegiados que participan a través del síndico y que tienen funciones específicas vinculadas a la actuación del Consejo Municipal. Vemos el trámite de aprobación del presupuesto. Aquí vemos también el tema de recursos, de control político. Entonces hay muchos elementos que nos establecen líneas generales del procedimiento y que a la hora de reglamentar tienen que tomarse en cuenta para poder llevar adelante esa función parlamentaria. Otro elemento que me gustaría, antes de entrar ya en materia directamente de la función específica o de los temas que vamos a tocar hoy específicamente, es que el Código Municipal con los que entraron las personas que están saliendo de su función es tal vez muy diferente al que están generando los que tienen las personas que están entrando en este momento. ¿Por qué? Porque vemos que en estos últimos 3 años, del 2020 al 2023, por lo menos tenemos 19 reformas hechas que algunas tienen que ver con el tema del procedimiento parlamentario, con el tema de la participación, por ejemplo, de los regidores suplentes en las comisiones, con el tema de paridad de género en las comisiones, con el tema de sesiones virtuales. Todas estas reformas se han dado y todavía hay más proyectos de la Asamblea Legislativa estableciendo que el Código Municipal es uno de los códigos, por lo menos de la expertise que uno le lleva a ese pulso, que tiene más reformas, 19 reformas en los últimos 3 años. Dice que las personas que entraron en el periodo anterior entraron con reglas y normas muy diferentes también a las que van a desarrollarse en este momento. Entonces hay desafíos que se tienen que tomar. Para concluir esta primera parte, tenemos que hay un desafío muy grande. Tenemos a los consejos municipales como un órgano colegiado de carácter político, pero además de ser un órgano colegiado de carácter político, ustedes podrán ver también que hay asignación de competencias políticas, pero también técnicas a este órgano, que tienen que tramitar procedimientos administrativos en algunas áreas específicas, en las declaratorias de calles públicas, también tienen que llevar adelante funciones de ordenamiento territorial, de aprobación en algunos casos, incluso de proyectos urbanísticos que generan elementos de competencias técnicas que también tiene el Consejo. Además, tiene un ordenamiento jurídico disperso y complejo. Como lo decía la sección tercera, no solo por su funcionamiento, su estructura, sino también el ordenamiento jurídico que tiene que aplicar el Consejo Municipal está desperdigado, no todo está en el código. Tenemos leyes especiales como la ley de espectáculos públicos, la ley de licores, la ley de planificación urbana y muchas leyes que van a estar vinculadas también con las competencias técnicas que ejerce el Consejo Municipal. Hay una gestión administrativa muchas veces excesivamente compleja y muchas veces los consejos municipales no tienen la propia mano frente a la propia administración un estatuto de personal o personas que apoyen esa gestión directamente, sino que se tiene que echar mano de las personas que trabajan para la administración. Por ejemplo, muchas veces quienes asesoran al consejo en materia de presupuesto son las mismas personas que elaboran ese presupuesto dentro de la administración. Entonces ahí, al nivel de pesos y contrapesos, que eso es un tema para todos los parlamentos, incluso a nivel latinoamericano, el tema del el apoyo, la gestión administrativa que se tiene, incluso en asambleas legislativas o congresos con competencias para dictar leyes y generar esos presupuestos, a veces es un tema complejo en torno a las capacidades técnicas y a la capacidad de gestión administrativa que se tenga. Muchas veces el estatuto, las personas que trabajan para el consejo son contadas en comparación con los que trabajan directamente para el órgano ejecutivo. Y todo esto nos genera un desafío y una necesidad de tener un procedimiento que sea comprensible, ágil y efectivo, que esa es la idea de poder generar hoy algunos elementos para comprender y agilizar ese procedimiento. ¿Qué etapas podemos hablar
que tiene este procedimiento parlamentario municipal o del Consejo Municipal. Una etapa introductoria que inicia con una propuesta o con una excitativa que pone en funcionamiento al órgano, que puede ser una moción principal, una comunicación externa, que requiera la manifestación de voluntad del colegio, una solicitud, un recurso presentado por un administrado o una iniciativa de la alcaldía municipal. Tenemos también una etapa constitutiva. Hablamos aquí de forma muy general, ¿verdad? En las etapas para poder ir perfilando y configurando cómo se lleva adelante este procedimiento parlamentario. La etapa constitutiva que inicia con una dispensa del trámite de comisión, que vamos a ver que es un tema formal, que es bastante importante, que no es cualquier cosa lo que tiene que hacerse en el trámite de comisión del asunto a discutir o el envío a esa comisión respectiva para que se emita previo dictamen sobre el asunto, se agote la discusión en el pleno y se deje manifiesto el motivo, contenido y fin del acto que está siendo dictado. Y tenemos una etapa integradora que se refiere a la comunicación o publicación del acuerdo tomado por el Consejo, que ahí dependiendo si son actos de alcance general o actos de alcance específico van a tener ciertos requerimientos para cada uno de los actos, ya sea el dictado de un reglamento, la resolución de un recurso o demás. ¿Qué puntos de enfoque vamos a tocar ahora sí directamente? Porque no podemos tocar todos esos elementos que vimos, ¿verdad? Eso sería para un curso de completo, pero hoy podríamos trabajar estos puntos de enfoque, hablar un poquitito de la mesa directiva, que es muy importante ahora para el cambio que se va a realizar el 1 de mayo y que tiene también reformas importantes que se han dado en los últimos años. Tenemos el tema del quórum, el tema de mayorías, el tema de mociones, un procedimiento típico tal vez para aprobar mociones, para tratar de simplificar cuál es ese procedimiento, el tema del trámite de comisión y el control político. Entonces, en este tema tenemos en el artículo 34 el tema de la mesa directiva. La mesa directiva del Consejo Municipal se compone solo de 2 funcionarios, un presidente y un vicepresidente, que en principio el presidente es el que tiene competencias específicas que están dadas en el artículo 34, que ustedes lo pueden ver ahí, y el vicepresidente únicamente tiene funciones en el Código Municipal que están dadas para sustituir al presidente en sus ausencias temporales. Si la ausencia es definitiva, tendrá que volverse a realizar la elección específica de estos miembros, pero si son ausencias temporales, el vicepresidente asume esa condición de la presidencia. ¿Cuáles son esas funciones típicas? Bueno, las de dirección, de programación y de coordinación. Esas son las funciones típicas de cualquier mesa directiva de un parlamento. Si lo vemos en el 34, por ejemplo, presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas, preparar el orden del día, garantizar su publicidad, que eso se enfoca también con el tema de participación y de transparencia, recibir las votaciones, anunciarlas, conceder la palabra, retirarlas a quien haga uso de ellas sin permiso, vigilar el orden de las sesiones, hacer retirar de ellas a quien se comporte de forma indebida, firmar las actas de las sesiones, que es un tema importantísimo también dentro del procedimiento parlamentario y que tiene una incidencia muy grande en torno a la validez también, a la eficacia, la validez de los acuerdos que toma el Consejo Municipal, la constitución de esas actas y su aprobación, que se lleven en orden en los libros que han sido autorizados por la auditoría interna, también los libros de comisiones y demás. Y por último, y no menos importante, nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales. Esto es una competencia que está otorgada directamente al presidente del Consejo Municipal y que la primera vez que lo hace, esto se hace de forma anual, el nombramiento de los miembros, pero la primera vez que se hace es en la sesión posterior siguiente a la que queda electo. O sea, después de ser electo como autoridad este 1 de mayo, las personas que ostenten la presidencia tendrán que ejercer en la sesión posterior siguiente esta competencia de nombrar a los miembros de las comisiones, procurando que participen en ellos las fracciones políticas que están representadas y señalarles plazos para rendir sus dictámenes también. Esto es una competencia que está dada específicamente al presidente del Consejo Municipal. Ahora bien, el artículo 27 del Código Municipal, y aquí es una de las interrogantes que se generan muchas veces, establece que son facultades de los regidores
apelar ante el Consejo las resoluciones del presidente y llamar al orden al presidente cada vez que en el desempeño de su cargo se separe de las disposiciones del código o de los reglamentos internos de la municipalidad. Pero si vemos que estas funciones están dadas al presidente, entonces podría generarse un debate. Yo podría de alguna manera impugnar eh, ante el mismo Consejo Municipal la integración de las comisiones que hace el presidente. O podría, por ejemplo, impugnar un acto en el cual el presidente ordenó suspender o cerrar la sesión. Esto es un tema importante porque muchas veces no se conoce el contenido específico de este artículo 27. Como ustedes ven ahí, ponemos de referencia a dos dictámenes de la Procuraduría General de la República en el que se establece que esas competencias que están dadas en el artículo 34 son exclusivas del presidente y estas no pueden ser sustraídas por actos del colegio, porque si esto fuera posible, se admitiría entonces que por actos de rango inferior a la ley se deje sin contenido o funciones las que fueron otorgadas por ley a un órgano específico. Entonces, estas funciones que son otorgadas por ley no pueden ser sustraídas, son decisiones específicas del presidente. Lo que no quiere decir, eso sí, que si el presidente se excede o genera un acto de estos sin ningún sentido, por ejemplo, se ha discutido el cierre de una sesión solo porque se iba a discutir algo que en lo que tenía interés el presidente o no quería que se votara en ese momento, o si eso se podía discutir o no, o revocar o no. El acto se dio y tiene que respetarse porque la competencia es del presidente, pero sí podría llegar a tener responsabilidad en caso de que ese acto desborde el contenido de razonabilidad y los contenidos de tener verdaderamente un motivo para generarlo. Igual el nombramiento de las comisiones no es algo que se pueda atacar por medio de un recurso ante el Consejo, pero sí se puede abrir la discusión en la sede constitucional que se ha hecho en varias ocasiones para determinar si verdaderamente el presidente dio la posibilidad o está intentando, conforme a las posibilidades que tiene, de que se procure una participación efectiva de las fracciones políticas que están representadas en la corporación. Porque muchas veces por la composición, si usted tiene un consejo municipal de 5 miembros y 4 son de un partido y uno es de un solo partido, el indicar, que lo he visto también, que esa persona tendría entonces que participar, o las dos personas, ya sea el regidor propietario y suplente, participar en todas las comisiones, sería cargarlos de un elemento extra. Tendría que participar en 10 comisiones, permanentes y en todas las especiales. Y ahí eso no tendría, digamos, racionalidad o sentido, o haría que esa persona no acuda o no tenga el tiempo debido y podría atrasar o generar problemas en cómo se lleva adelante la labor del Parlamento. Entonces, lo que tiene la obligación el presidente o la presidenta que vaya a generar este acto es de que exista una representación acorde a cómo está dada la composición del Consejo Municipal. Otro elemento específico para la mesa directiva que tienen que tener muy claro que el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que si un recurso de amparo se presenta contra un órgano colegiado, el informe y las piezas se van a pedir al presidente. Esto quiere decir que si hay algo indebido, incorrecto o que se determine que es falso en el informe que se brinda bajo la fe del juramento, no va a responder el Consejo Municipal, sino que es una competencia específica que tiene el presidente, porque así lo establece el artículo 43 y el informe que dicte, pues, lo que establezca ahí va a tener una responsabilidad personal. Incluso también, si hay presidentes que están saliendo ahorita y fueron condenados en algún recurso de amparo y en un plazo específico a realizar algo, y entra la nueva autoridad, la sala constitucional indica en sus resoluciones, se le ordena a tal persona o a quien ostente el cargo a que cumplan. Entonces también hay que tener mucho cuidado y poder mapear las personas que vayan a estar ejerciendo dentro de la mesa directiva si existe alguna condenatoria anterior que le vaya a vincular y que le pueda generar algún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de la orden emanada de la sala constitucional. Igual hay varias relaciones con la presidencia del Consejo Municipal, con Contraloría General de la República o con la Defensoría de los Habitantes cuando emiten también sus recomendaciones. Y el presidente en sus funciones
como representante, en este caso, bueno, coordinador de las funciones de ese órgano colegiado, tiene a veces funciones de comunicación y de atención de ese tipo de comunicaciones con órganos externos a la municipalidad. Con el tema de quórum, el colegio va a exigir siempre, el consejo municipal en este caso, para decirlo o establecerlo prácticamente en lo que estamos hablando, va a exigir para su función que esté representada una parte importante de sus componentes cuando no estén todos. ¿A efecto de qué? De que la deliberación que se realice sea producto de una discusión de la mayoría de personas y no de una minoría. Entonces hay un quórum mínimo que es el quórum estructural, que es el número necesario de componentes que va a tener que tienen que estar presentes en la sesión del Consejo Municipal y que se constituyen un requisito de legitimación típico. Si no se tiene el quórum estructural, que en este caso el artículo 37 del Código Municipal lo establece como una mayoría absoluta, que sería la mitad más uno, o una mayoría que no puede ser superada, si no se tiene esto, el colegio no puede reunirse ni está capacitado para ejercer su competencia. Pero a la par de ese concepto de quórum estructural, también tenemos el concepto de quórum funcional. Ese quórum funcional es el que usted o el que requiere el colegio para tener una mayoría necesaria para adoptar una decisión específica del Consejo Municipal. Si el quórum estructural lo tenemos como mayoría absoluta, vamos a ver que en el quórum funcional no es algo tan matemático de solo contar, sino que hay bastantes normas que nos establecen, una serie de normas que nos establecen elementos específicos para determinar cómo se hace quórum funcional. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta para la formación de mayorías? Primero, el artículo 26 del Código Municipal, en su inciso B, establece que el voto debe ser afirmativo o negativo. En materia municipal de los regidores, no pueden generarse abstenciones. El regidor que está en su curul y está participando y está conformando el quórum estructural, tiene la necesidad o tiene la obligación de votar ya sea afirmativo o negativo y la posibilidad de justificar su voto negativo para efectos de su responsabilidad o de proteger su responsabilidad ante esa decisión. También que pueden existir tipos de votaciones, múltiples o bipolares. Bipolares es cuando solo hay una decisión de aprobamos esta moción, el por tanto de esta moción, o no la aprobamos, votamos afirmativo o negativamente, pero hay tipos de votaciones que pueden ser múltiples, por ejemplo, cuando se va a generar la decisión de la elección de alguna persona que va a representar ante un órgano a la administración, perdón, al ente municipal, que eso es una competencia dada por el artículo 13 también al Consejo Municipal, como lo vamos a ver. Hay que tener en cuenta también para la formación de mayorías y de ese quórum funcional, la base de contabilidad, si esto se va a dar sobre los votos emitidos, sobre los miembros presentes o sobre la totalidad de los componentes del órgano. Y también tiene que revisarse el tema de si la votación se determina como pública o secreta para efectos de la formación de la voluntad. Aquí vemos algunas de las que están directamente relacionadas en el Código Municipal, la mayoría absoluta que se solicita en el artículo 42, la mitad más uno. En este caso, el artículo 42, que está la forma típica de dictar acuerdos por parte del Consejo Municipal, se toma como base de contabilidad los miembros presentes. Si no está la totalidad, entonces sería una mayoría absoluta de los miembros que estén presentes. También el artículo 13, inciso G, que establece el tema de la mayoría simple, que es una mayoría que supere a las demás en un tipo de votación múltiple, y este artículo no tiene una base de contabilidad específico. Tenemos, por ejemplo, mayorías calificadas en el artículo 39, 45 y 109. Aquí sí podemos ver diferencias. La mayoría calificada, por ejemplo, el artículo 39 es sobre los presentes. El artículo 45 y el 109 que tiene que ver con temas de presupuesto, es sobre la totalidad de los miembros. O sea, la mayoría tiene que tomarse no sobre los que estén presentes, sino que para alcanzarlo se tiene que tener 2/3 partes de los miembros
que de la totalidad de los componentes del órgano, no sobre los miembros que estén presentes. Entonces, muchas veces estos son elementos que se tienen como más calificados, por eso se le da esa mayoría y se establece que no se pueden dictar con una mayoría absoluta. Son cosas que tienen, o por el legislador se le dio una importancia específica, como por ejemplo dejar definitivamente aprobado un acuerdo, o el generar también la dispensa de los trámites de comisión. Tenemos relatividad o pluralidad establecida en el artículo 29, esa relatividad sobre los miembros presentes, y tenemos el acuerdo que se tiene que establecer por unanimidad. Lo único que establece el Código Municipal por unanimidad es el artículo 36, que establece la necesidad del voto de la totalidad de los miembros para poder alterar el orden del día en una sesión extraordinaria, porque las sesiones extraordinarias están convocadas específicamente para tocar temas que estén dados en la convocatoria. Entonces, si esperamos a que alguien no llegue y podemos introducir un tema que sea polémico, eso podría generar problemas a nivel del Consejo Municipal y por eso se exige ese tipo de unanimidad para poder alterar el orden del día en las sesiones extraordinarias. Es importante también en este tema porque a veces las mayorías, como son impares, se establecen, por ejemplo, que nos puede quedar una mayoría en 3.5. Entonces, ¿qué hago? ¿Esto va para arriba o va para abajo? El tema de la mayoría absoluta, por ejemplo, la mitad de un consejo municipal de 7 personas nos daría 3.5. Si le sumamos una persona más, estaríamos estableciendo 4.5. Entonces, ¿qué hago? Ahí voy para abajo, voy para arriba. Lo que dice la Procuraduría General de la República, interpretando también estas disposiciones, es que lo que se tiene que hacer es una mayoría que no pueda ser superada. Si usted tiene 7 miembros, están todos y 4 votan a favor, 3 votan en contra, el acuerdo estaría aprobado porque se tiene una mayoría que no puede ser superada. 3 nunca va a poder superar a 4 y esa es la fórmula en la que se establece la contabilidad. Por ejemplo, en la mayoría calificada para el revocatorio de mandato, que está establecido también en el Código Municipal, se establece una mayoría calificada de 3/4. Eso representaría, por ejemplo, en un consejo de 7 regidores, 5.25. Y el Tribunal Supremo de Elecciones ha interpretado que como esto es un tema también tan fuerte, porque se estaría tratando de anular de alguna manera o llevar a una votación la voluntad de las elecciones que pasaron de las elecciones donde se estableció al órgano ejecutivo. Se establece que este 5.25 es un piso, entonces se tiene que contar hacia arriba y se determina que para poder aprobar esa moción del revocatorio, las 3/4 partes se van a entender por 6 miembros de los 7 regidores. En el tema de emociones es importante también establecer algo que se ve muy poco tal vez en los consejos municipales porque se hacen expedientes específicos por sesión. Pero el Código Municipal establece que la Secretaría del Consejo debe formar un expediente para cada proyecto y que a él se le tienen que agregar el dictamen de comisión, las mociones que se presenten en el debate y se transcribirán los acuerdos tomados al pie y firmará el presidente y el secretario. ¿Por qué? Porque esto pasa mucho, digamos, que a veces entra una nota, se va a comisión, el dictamen entra en otra sesión y todo esto está desperdigado. Entonces, tal vez la Sala Constitucional en algún momento dice, metieron un recurso de amparo sobre este tema y usted para poder encontrar eso tiene que revisar muchas sesiones para atrás y eso genera un atraso. Entonces, el Código Municipal sí lo establece, aunque en la práctica esto no se genera, se hacen expedientes por sesiones, pero debería generarse un expediente para cada proyecto y para esto se podrían aprovechar también los elementos de las nuevas tecnologías para poder tener tal vez en carpetas digitales estos elementos y poder cumplir con esta norma y llevar en orden los elementos de las mociones por un expediente. Mociones, vamos a dividirlas para efectos, trabajarlo de forma rápida en mociones principales, que es siempre una que se puede debatir y que propone algún asunto. Por ejemplo, vamos a aprobar un proyecto ambiental en la municipalidad que tiene estas condiciones. Esa es una moción principal. A esa moción principal se le pueden generar mociones subsidiarias,
como por ejemplo la moción de enmienda que se emplea para afectar esa moción principal. Por ejemplo, ese proyecto ambiental no queremos que abarque solo tal distrito, sino que sea también en este otro distrito o que se incluyan tales elementos. Eso se hace a través de mociones de enmiendas, que todo esto debería quedar documentado. Muchas veces, y es una práctica que se da, discute una moción principal que se presentó por escrito y solo se le dice, cambiémosle aquí, pongámosle esto, y muchas veces eso genera complicaciones en la toma verdaderamente del acuerdo y de la voluntad del órgano colegiado. Lo ideal sería que estas mociones de enmienda también sean presentadas de forma escrita y consten en el expediente respectivo. Hay mociones de cuestiones previas que detienen el debate y hace que se traiga a discusión la moción original. También hay mociones para dejar sobre la mesa cuando se ha discutido por un tiempo y se carece, se ha determinado por parte del colegio, aunque se dispensó algo de trámite de comisión y se determina que se carece de la información, se puede solicitar dejar para otra ocasión. Muchas veces esto se habla en los consejos municipales como dejar algo en estudio. Hay mociones para retirar también, y este es un tema debatido también, pero en principio cuando usted presenta una moción, esa moción ya es parte de lo que se discute en el órgano, y muchas veces se da que la persona que presentó la moción, no, ya no quiero esa moción, la retiro, y puede ser que alguien sí tenía la intención de secundarla o de llevarla adelante. Esa moción en principio pertenece al Pleno, aunque dentro de la dinámica del Consejo Municipal hay reglas también, eso pasa. El procedimiento parlamentario es un procedimiento que es ágil, que es flexible y puede darse que en algún momento, si todo el mundo está de acuerdo y es una cuestión de procedimiento, que no pase nada si la persona la está retirando. Hay mociones también que son privilegiadas, como la moción de orden, que es la más conocida, utilizada, que está en varios de los reglamentos también que se han dictado, que es cuando concurre algo impropio, algo incorrecto, no se está respetando el procedimiento, entonces se habla por el orden para el procedimiento. También muchas veces he visto la práctica que se utiliza la moción de orden para hablar por el fondo o para hacer otra intervención cuando ya no se tiene tiempo para generar esas intervenciones. Eso es impropio y es algo que la mesa directiva tiene que controlar. También cuestiones de privilegio, cuando se hacen alusiones que se afecta la dignidad de una organización o de una persona, de algún miembro, entonces también por alusiones hay la posibilidad de generar una cuestión de privilegio, que la persona que fue aludida pueda hablar, aunque ya no tenga minutos dentro de su gestión específica para discutir una moción o un asunto. Tenemos mociones incidentales para suspender las reglas, eso tiene que ser temporal y excepcional y tiene control de legalidad también. ¿Puede el Consejo Municipal suspender las reglas del procedimiento parlamentario, las que estén por reglamento? Sí puede hacerlo, pero tiene que hacerlo en un caso de forma temporal y por un motivo de urgencia específico que determine que si no se rompe esa regla, no se va a poder satisfacer el interés público que se tiene que satisfacer. Y también tenemos mociones para dividir un asunto, por ejemplo, cuando una moción contiene dos proposiciones, esto se da mucho. He visto consejos municipales que una misma moción la mandan a 3, 4 comisiones. Eso en la forma de discusión parlamentaria es incorrecto. Imagínense que vengan sobre esa moción dos afirmativos de una comisión y otra que le hace reformas. Entonces, ¿cómo trabajamos esa moción? La idea más bien de este tema es que si se considera que hay temas que están mezclados o temas que tiene que ver una comisión o tienen que ver las varias comisiones, dividir el asunto y establecerle a cada comisión sobre qué se va a pronunciar específicamente para poder llevar ese orden. Un procedimiento típico para que lo llevemos, este es del artículo 42 tal vez, o el del que establece esa mayoría, o el que tiene el Código Municipal para los asuntos que no son como la tramitación de un recurso, un plan regulador, o elementos que tienen procedimientos especiales. Este es, digamos, el de las mociones puras y simples o de los asuntos puros y simples. Se empieza por una iniciativa del alcalde o regidor propietario, un proyecto de moción escrita. Esto tiene que ir a dispensa de trámite de comisión, que se tiene que hacer con las 2/3 partes de los presentes. Si esa dispensa no se da, entonces tiene que ir al trámite de comisión, esto se traslada a la comisión para su trámite, tiene que existir un dictamen de comisión y ese dictamen de comisión tiene que ser discutido en el pleno. Agotada esa discusión, pasamos a generar la votación. En caso de que sí se dé la dispensa, es justamente dispensamos todo ese trámite de comisión y podemos pasar específicamente a la deliberación de esa moción o de esa propuesta. Pasamos a la votación.
en la votación el voto tiene que ser positivo o negativo, como lo establece el Código Municipal, y la justificación de ese voto negativo para efectos de responsabilidad. Este es el procedimiento típico. ¿Por qué decía que el dictamen de comisión es algo eh, solemne, por decirlo así? Porque sí se ha establecido también en la jurisprudencia y por parte de la Procuraduría General de la República en sus dictámenes que esto es parte específica de la constitución de el acuerdo y que afecta la validez de ese acuerdo. Por ejemplo, si no se vota una dispensa al trámite y se discute, eso podría por aspectos formales de procedimiento, determinar que es nulo el acuerdo que dictó el Consejo Municipal. Por eso la mesa directiva también tiene que estar muy atenta a cómo hace esa dispensa y si esa dispensa alcanza también esas 2/3 partes de los presentes y si no, que esto vaya a comisión para que lleve todo el procedimiento específico que tiene que llevar. En el trámite de comisión, el artículo 44 establece que los acuerdos se tienen que tomar previo del dictamen de una comisión y una deliberación subsiguiente y que podrá dispensarse por mayoría calificada. Al integrarse estas comisiones, que es algo que tiene que ver la mesa directiva, se tiene que procurar que participen todos los partidos políticos, que ya lo vimos, también por las reformas que se acaban de hacer, que haya paridad de género en su conformación y ahora a pesar de que había con anterioridad pronunciamientos que establecían que los regidores suplentes no podían formar parte de estas comisiones, sí, con la actualidad, con las reformas que se han realizado, los regidores suplentes pueden participar y pueden conformar directamente estas comisiones ordinarias, que son al menos las que se citan, aunque el código establece en el artículo 49 que son 9 comisiones, en realidad se enumeran 10 comisiones. La de Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno de Administración, Asuntos Jurídicos, Ambientales, Culturales, Condición de la Mujer, que como dato es la única vez que se mencionaba a la mujer en el Código Municipal, hasta una reforma que se hizo en el 2008 y actualmente a partir del 2008 ya hay elementos que establecen formas de paridad de género y demás. Tenemos la de accesibilidad que tiene una integración disímil, esta fue incluida en el año 2010, es la famosa COMAT y que esta sí es nombrada directamente por los miembros del Consejo Municipal. Es una competencia que la misma ley, esta reforma, le sustrajo esa competencia específica al presidente y se la dio al Consejo Municipal. Eso lo pueden ver en el artículo 13, según la reforma 13 del Código Municipal, según la reforma que se planteó, y la última que se incluyó, que es la Comisión de Seguridad, con todo el tema de la ley de policía municipal. En el año 2018 se incluyó una Comisión de Seguridad que también tiene ahí algunos elementos específicos acerca de sus asesores, que pueden formar parte personas de la fuerza pública o de las comunidades organizadas. Por último, el tema de control político, y aquí te voy un poquitito rápido para poder respetar los tiempos. El control político en sí es una competencia específica que tienen también todos los parlamentos que está dirigida a limitar las acciones del órgano ejecutivo por determinados instrumentos, aunque también la doctrina ha establecido que no hay en rigor procedimientos de control político parlamentario específicamente porque se entiende que desde una perspectiva de control y de control interno y parlamentaria, toda la función del Parlamento es auténticamente una función de ejercicio de control de pesos y de contrapesos, para dar legitimidad, legalidad, transparencia, eficacia, honestidad al manejo de los recursos públicos y al ejercicio del poder político administrativo. Sin embargo, sí se habla, por lo menos formalmente, de 3 formas de control político. Un control político preventivo, un control político funcional y un control político represivo. En este caso, vemos que el control político muchas veces, y lo veo también en consejos municipales, muchas veces es como levantar la mano y decir algo está mal, pero no se buscan, digamos, los mecanismos esenciales que tiene el Código Municipal para poder llevar adelante estos tipos de controles. Si usted solo de alguna manera denuncia algo, pero el Parlamento no utiliza los mecanismos que tiene o el Consejo Municipal no los utiliza, muchas veces eso va a quedar ahí en que alguien reclamó algo y verdaderamente no está generando
que esto es una herramienta que tiene la oposición, no está generando verdaderamente elementos para un estudio, para llevar más adelante y poder exigir responsabilidades de corte político y administrativo. Entonces, ¿qué elementos tenemos en el Código Municipal? Bueno, en el artículo 19, lo que hemos hablado del plebiscito revocatorio, tenemos la llamada al funcionario del artículo 40, que tiene que acudir al Consejo Municipal sin que le tengan que ser remunerado, horas extras o demás. Si a un funcionario se le llama al pleno del Consejo o a alguna comisión, está obligado también a ir a rendir informes. Está la creación de comisiones especiales del artículo 49 que se puede utilizar también para hacer comisiones de investigación específica, el nombramiento del auditor y la intervención del buen funcionamiento administrativo en el artículo 52, que es una competencia que también está dada al Consejo Municipal. De forma preventiva se nombra a este funcionario que establece la ley de control interno, para llevar adelante procesos de control interno, aunque el control interno, como lo vimos en la exposición anterior, es competencia específica del jerarca y de los titulares subordinados. También la auditoría es un órgano que viene a colaborar con sus funciones a llevar adelante advertencias, informes para mantener ese control interno. La exoneración de tributos, que está dada también en el artículo 77 como una competencia específica del Consejo Municipal. La autorización de endeudamiento, digamos que el alcalde, la administración no puede endeudar a la municipalidad, sino que eso tiene que pasar también por el Consejo Municipal y tiene que tener una votación específica y tiene que tener controles de establecer cuál es la posibilidad verdaderamente de endeudamiento que tiene la municipalidad y una proyección de sus ingresos y demás para que no se ponga en riesgo las finanzas municipales. La solicitud de informes del artículo 121, el control interno del 122, la aprobación del manual de procedimiento financiero y contable del artículo 123, el manual de puestos, escala salarial, también esos son mecanismos de control preventivo. No se puede nombrar a personas que no cumplan con los requisitos o plazas que no estén, que no tengan un perfil específico en esos manuales de puestos. La escala salarial también es competencia del Consejo Municipal. La solicitud de subvenciones del artículo 157 y también el control del Comité Cantonal de Deportes del artículo 181. Todos estos elementos son elementos que se pueden tener como dentro de las formas preventivas, funcionales o represivas de control político. Por último, me gustaría, con el tema del agonismo parlamentario, solo muy rápido, establecer que hay una discusión específica a nivel filosófico y político en torno a si los consejos, o bueno, todos los parlamentos, los órganos políticos, en este caso nosotros aplicándolo a los consejos, existe una función o una posición completamente antagonista, o si sí puede haber democracia deliberativa, si se puede llegar a soluciones racionales. En este caso, tenemos tres autores que me gustaría ahí poder dejar esto como una reflexión específica. Primero, a Carl Schmitt, es un alemán del régimen nazi también, que él establecía que las funciones, cuando hay política, cuando hay estos elementos ontológicos de la política, hay un antagonismo claro, que entendemos yo y el otro, amigo y enemigo. Está la administración y los que están con la oposición, que existe una división radical y disociativa, y para Smith no hay forma de poder generar soluciones racionales a los conflictos que se plantean en la política. Esto fue también de alguna manera debatido, y es un debate que todavía está abierto, de la democracia deliberativa por Jürgen Habermas, que establece que tiene que haber en un ideal una simetría de los interlocutores discursivos, que hay una asociación y que todos los conflictos pueden tener una solución racional. Por eso yo preguntaba al principio si habían escuchado el tema de agonismo parlamentario o el concepto, que esta democracia agonista la trae justamente una mujer, perdón, Chantal Mouffe, francesa, que genera un diálogo específico entre Carl Schmitt y Jürgen Habermas para poder establecer que ella dice que es cierto y que para ella establece que el antagonismo se da y es
de forma ontológica lo que hay cuando hay política. Cuando hay política hay antagonismo y que el tema de que puedan haber soluciones racionales a todos los conflictos de la democracia deliberativa, ella no lo comparte. Sin embargo, establece que ese antagonismo que se da claramente en las discusiones de estos órganos de carácter político, no tiene que ser necesariamente en la forma amigo-enemigo, sino que tiene que darse como una forma adversarial, donde se reconoce el derecho del otro. Por eso agonismo viene como un espíritu de lucha, o viene de ahí, digamos, de establecer, no viene de agonía, que a veces los consejos municipales podríamos decir que son agónicos en las discusiones, pero en realidad lo que ella quiere decir es que lo que se tiene que determinar en la estructura de pensamiento de las personas que llegan es no tener un antagonismo de amigo-enemigo, sino un antagonismo adversarial donde se va a reconocer los derechos del otro y determinar que muchas veces los consejos o los órganos de carácter político no van a tener una solución racional completamente al conflicto y por eso se dan reglas de procedimiento parlamentario que permiten que esa decisión se dé por mayoría y mantener la paz democrática. Estos son elementos que tienen que tomarse en cuenta específicamente porque, como lo dice Bernardo Batiz Vázquez también, un parlamento, dice, esta es una frase que me gusta mucho, puede sufrir o no puede dejar de sufrir tormentas parlamentarias y arrebatos, porque tiene que haber específicamente, y pasa con los órganos técnicos, con los mismos políticos, discusiones acaloradas y se van a desatar pasiones. Pero también es conveniente que en estas cuestiones de los debates ideológicos, esas pasiones y tormentas no desborden los cauces y por eso es indispensable retomar un orden. Esa es la idea específica de todo este elemento de lo que hemos hablado al final. La idea específica del procedimiento parlamentario es poder establecer reglas, órdenes para ese debate, para que se puedan dar esas discusiones y poder entender, tal vez dentro de la teoría de doña Chantal Mouffe, que los consejos municipales tienen recursos y tienen una línea de procedimiento dada en el Código Municipal y en sus reglamentos para llegar a tomar decisiones y mantener un orden democrático. Y para poder también defender la libertad de cada una de las personas, de los regidores, de las personas que van a estar en esas discusiones, porque de lo contrario se haría inútil e inservible el Parlamento. Entonces, esto es una reflexión para que podamos llevarla adelante y no hacer inútil ese Parlamento, esas discusiones, racionalizar en el término no tal vez de Habermas, sino racionalizar en el término de poder llevar adelante discusiones que nos lleven a algún lugar y no perder muchas veces el tiempo en discusiones que no sirvan directamente para tomar decisiones que beneficien a el cantón, a la democracia y a la propia municipalidad. Con eso yo creo que concluimos y podemos pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, más bien por la exposición. Entendemos también que pues este es un tema, el tema procedimental es recurrente e incide constantemente sobre la dinámica del Consejo Municipal, entendido casualmente como jerarca institucional. Y bueno, también para quienes vayan ingresando como nuevos jerarcas institucionales que tengan en consideración, se irán encontrando también en el camino eh, nuevos cuestionamientos y consultas constantemente sobre lo que va a ir pasando en cada uno de sus cuerpos colegiados. De ahí que también pues encontramos relevancia en que se tratara este tipo de tema el día de hoy. Les aprovecho para comentarles, en el chat les he transmitido los links correspondientes de las actividades que ha venido desarrollando esta comisión. Esta misma exposición también pues estará, una vez que se encuentre concluida, en algún momento pues estará disponible también para quienes estén interesados en repasar alguna información. Inicio con el tema de las consultas, que pues las he ido anotando por acá, bastante interesantes.
Nos consulta por acá don Mario Emilio Contreras en relación con la obligación de transmitir las sesiones del Consejo Municipal y consulta específicamente si esta circunstancia de transmitir sería aplicable también para los consejos de distrito. Sí, vamos a ver, aquí hay que dar también ciertas apreciaciones específicas y también algunos elementos que ha establecido la Sala Constitucional. En principio, digamos, ahora con todo el tema de nuevas tecnologías y demás, los consejos municipales están en la obligación de generar las transmisiones de sus sesiones. Y incluso la Sala Constitucional ha ampliado esa obligación de transmitir, porque esto, digamos, está en el core de este procedimiento parlamentario que hablamos, ¿verdad? El Consejo Municipal, sus sesiones son públicas, la transparencia es uno de los pilares que debe regir en las actuaciones de este Consejo. Entonces, la Sala Constitucional incluso ha ampliado esto a las comisiones y ha establecido la obligatoriedad también de las comisiones de transmitir sus sesiones. Eh, Creo que no tengo ningún pronunciamiento específico acerca de los consejos de distrito, pero si aplicamos esa misma lógica, en principio, además de las limitaciones que se pueden tener, sí creo que para aplicar esa misma lógica, que los consejos de distrito muchas veces no tienen ese protagonismo y que tienen competencias específicas en el código que son también bastante amplias, y que si los consejos de distrito se dieran cuenta de las competencias que tienen ahí, las utilizarían más y se trabajaría muchísimo más. Este, pero creo que sí, o sea, yo podría decir que esta obligación también tendría que ser ampliada. Habría que ver en los órganos ya formales, en tribunales, esta discusión, cómo se lleva adelante, pero desde mi perspectiva, tal como la Sala Constitucional ha sido tan amplia en este tema, y por ser un pilar específico de la organización y del trabajo que tiene que llevar adelante el Parlamento local, el Consejo Municipal, y estos órganos que lo componen también están diluidos con este, con sus mismos criterios o con las mismas obligaciones. Entonces pareciera que estos consejos de distrito también en algún momento se podría llegar a dar la discusión, y muy probablemente se establecería que también estarían obligados. Ahí el tema de recursos también es un tema que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Muchas veces usted podría decir, bueno, vamos a transmitir con un celular y demás, pero también qué nivel de seriedad, de qué nivel también puede llevar de que verdaderamente se esté ejerciendo una competencia pública con todos los elementos que se tienen que dar. Entonces también hay que tratar de ver con los recursos que se tienen cómo llevar adelante este tipo de competencias. Gracias. Tal vez remito dos consultas que tienen que ver con el tema de las mociones. Nos consultan, pues, tal vez de manera eh, general, para que podamos dar alguna referencia en torno a si existe alguna manera particular de presentar una moción, ahora que se conversó un poquito también sobre el tema de las mociones, los diversos tipos, etcétera. Y también en relación con ese tema de la moción, nos consultan si se puede mocionar o generar una moción de enmienda en relación con la presentación de presupuestos ante el Consejo Municipal. Ok, vamos a ver. En algún momento, bueno, la primera, voy a abordar la primera. No hay, digamos, una forma específica o algo, una norma que nos establezca cómo se debe presentar una moción, pero sí, digamos, a nivel técnico. Eh, yo me he topado o en algunas oportunidades que tal vez se emociona y en el por tanto no se establece una decisión específica o algo sobre lo que se tenga que discutir o decidir, sino que muchas veces es como una apreciación y no se entiende, digamos, a nivel de la moción qué es lo que se quiere dar. Entonces, tal vez desde el procedimiento técnico típico, establecer de alguna manera, eh, tal vez lo más básico, voy a ir a lo más básico, con que una moción tenga considerandos, en el entendido de que esos considerandos son las normas, los hechos, las situaciones que están sucediendo, eh,
específicamente, por ejemplo, no sé, queremos mocionar para que la municipalidad cambie a un tipo este, de alcantarillas ecológicas. Se me ocurre ahorita que es algo que también se ha discutido. Entonces, se establecen en esos considerandos por qué se considera necesario, por qué eso va a colaborar con el medio ambiente, cómo se tiene que llevar a cabo, si existen en el mercado, si esto se puede hacer, incluso pedir informes técnicos de los órganos previos, incluirlos, que según el informe técnico se estableció que sí se cuentan con estos mecanismos que son más baratos para la administración. Y luego de ahí ya en el por tanto es establecer, por tanto, en relación con todo lo que se estableció, mocionamos para que la administración valore con sus departamentos técnicos la posibilidad de utilizar estas alcantarillas, si eso es lo que se quisiera hacer, ¿verdad? ¿Cómo se lleva adelante? Porque recuerden que también muchas veces hay funciones técnicas que son competencia de la administración, que el consejo lo que hace es establecer o incitar a la administración a realizar algo. Y hay otros elementos en los que el consejo toma decisiones. A nivel del presupuesto, sí, el presupuesto tiene un trámite específico, incluso se tiene que discutir en una sesión convocada directamente para ese presupuesto y debería venir con un dictamen de comisión. El presupuesto viene de la administración, específicamente se presenta al Consejo Municipal y ahí es donde el Consejo Municipal podría o debería, dentro de su trámite en la comisión específica, generar todas las recomendaciones y en un dictamen específico establecer, ok, este es el presupuesto que nosotros vamos a aprobar o el que vamos a someter a discusión para llevarlo a esa audiencia específica. Si el establecimiento de mociones también se podría hacer en esa discusión, si en algún momento se quisiera decir, hey, revisando el dictamen de comisión, consideramos que lo mejor sería cambiar esto, pero recuerden que el tema de presupuesto, y por eso lo hablaba ahora, es un tema también técnico que tiene que tener consideraciones técnicas y legales. Hay ciertas partidas presupuestarias o ciertos rubros que tienen que cumplir con requerimientos o que están atados para un fin específico, por ejemplo, los de la ley de transferencia de competencias para la atención plena y exclusiva de la red vial, y entonces esos son elementos que se tiene que tener muy bien determinado y no se puede utilizar como se quiera o para lo que se quiera, sino para lo que los destinos específicos que le da la ley. Entonces, el tema de presupuestos sí es un tema a considerar y no se tiene, o sea, sí tiene ese procedimiento típico que vimos, pero tiene especialidades o regulaciones especiales que tienen que tomarse en cuenta, también las normas técnicas que dicta la Contraloría y demás. Gracias. Tal vez, pues acá estamos leyendo también el chat, diversos comentarios y consultas que vienen saliendo en relación con lo que se viene conversando. También aprovecho por un tema de manejar la unidad del tema que se está tratando. También nos preguntan por acá si las mociones deben ser presentadas por escrito. Sí, sí, correcto. El código establece que la moción debe presentarse por escrito, que era lo que les decía muchas veces. A veces eh, la moción principal se presenta por escrito, eso sí lo he visto que se da, digamos. A veces también he visto consejos que se presenta una moción de forma oral, una moción principal de forma oral. Como les decía también, el consejo al final tiene cierta flexibilidad en la discusión de sus reglas del Parlamento y todo el mundo entendió, tal vez es algo es fácil y lo pasan y lo llevan, pero para hacerlo de forma ordenada y conforme a la ley, esa moción principal en principio debe ser por escrito. Y como les decía también, las mociones que vayan a enmendar, que vayan a cambiar esa moción principal, deberían de estar también por escrito para que integren, según el artículo 46, ese expediente y que alguien cuando vaya a revisar qué fue lo que acordó el Consejo Municipal, verdaderamente pueda tener todos esos antecedentes, el proyecto de moción, el dictamen de comisión, las mociones de enmienda que se le presentaron. Por eso el trámite a veces, aunque pueda ser más engorroso, que eso es lo que pasa también, a veces las discusiones se pueden hacer más engorrosas, sí pueden ser discusiones más fructíferas y también pueden ser discusiones mucho más ordenadas y con un mejor respaldo de lo que establece o de lo que verdaderamente acordó el Consejo Municipal. Muchas veces si las discusiones solo se dan con una moción oral y se dispensa el trámite de comisión y no hay discusión ni deliberación, estamos prácticamente utilizando el procedimiento solo como una forma para llevar a cabo acuerdos y no cumpliendo todas las formalidades que tiene que cumplir
para llevar adelante el procedimiento. Es algo complejo y yo sé que hay muchos consejos que esto tal vez no lo implementan de forma adecuada, pero hay que ir profesionalizando de alguna manera ese procedimiento parlamentario. Aunque pueda ser un poquitito más engorroso, como les digo, podría generar la posibilidad de que haya más discusión, de que haya una discusión consciente y de que se concentren muchas veces las discusiones en temas que verdaderamente son de interés y de cuestiones relevantes para el desarrollo del cantón. Gracias. Igualmente, pues nos consultan por acá en relación a tal vez dos temitas que tienen que ver con reformas bastante recientes. Uno es tal vez para que se pudiera referir un poquito al tema de la reforma del 37 bis en relación con la presentación de sesiones, la posibilidad de presentar, de celebrar, perdón, sesiones virtuales por parte del Consejo Municipal y de las comisiones, que bueno, esto es un tema que venía ya hasta hace bastante tiempo fraguándose y que pues es originario en la pandemia y tal vez, bueno, esto es bastante reciente, otra por acá que tenemos en relación con reformas actuales es en relación con la participación de las regidurías suplentes. Nos consultan por acá que si la municipalidad no tuviera en su reglamento, asumo que a varias municipalidades esto les va a suceder, si no tuvieran en su reglamento las reformas incorporadas por la legislación sobre la participación de los regidores suplentes, si sería posible que se puedan nombrar o participar conforme a lo que ahora establece el Código Municipal. Sí, vamos a ver, en principio, obviamente, la ley va a estar por encima de ese reglamento, era parte de lo que indicaba. Voy a empezar por esa consulta. Al final, el reglamento del Consejo tiene que estar sujeto directamente a las normas del procedimiento y a las normas que establece el Código Municipal. Si este reglamento dictado con anterioridad es contrario o establecía que no se podía generar la participación de regidores suplentes en las comisiones, esta reforma que se le hace al Código Municipal es obligatoria de aplicación y es la que se tiene que utilizar. Entonces, aunque lo que tendríamos que hacer es claramente, como siempre, y eso es de todos los años, tal vez en los consejos municipales hay que estar tratando de tener una mejora regulatoria y del reglamento del consejo y de los, por ejemplo, el de patentes con las reformas que se han dado, del otorgamiento de beneficios también, si tienen reglamentos, todos esos tienen que estar en una constante revisión, porque como les decía, 19 reformas en estos 3 años, si el consejo municipal no tocó los reglamentos, va a estar de alguna manera van a estar desactualizados y puede ser que no peguen, pero hay que establecerse en torno al tema de la prevalencia de la norma legal sobre la norma reglamentaria. En principio, también con la reforma que se indicó, que es la de toma de posición y realización de sesiones virtuales en caso de emergencia nacional y cantonal del año 2020, al artículo 37 y que incluyó el artículo 37 bis, si hay también toda una discusión en virtud de una reforma también reciente a la Ley General de la Administración Pública, porque en principio estos artículos lo que establecieron o estas reformas era que el Consejo podía sesionar virtualmente únicamente en caso eh, de una emergencia nacional o cantonal debidamente declarada. Y se ha interpretado de alguna manera también que si no se tenía eso, no podían sesionar de esa manera las comisiones, tampoco de forma virtual. Hay en la corriente legislativa todavía un proyecto de ley que permite, que está dándose para permitir a las comisiones sesionar de forma virtual. Pero la Ley General de la Administración Pública fue reformada hace poco también, estableciendo que los órganos colegiados, sin necesidad de que exista una declaratoria de emergencia, pueden sesionar virtualmente. Entonces hay toda una discusión que no está resuelta, que yo les puedo dar mi opinión, pero que no está resuelta en este tema acerca de si
esta reforma a la ley general va a aplicar para el Consejo y para las comisiones porque la ley general va a estar por encima de la ley especial. O si se va a aplicar directa por ser una reforma posterior, en realidad, o si se va a aplicar directamente la norma del Código Municipal y se tiene que mantener estas sesiones virtuales solo en caso de pandemia. Para mí, yo creo que la forma más eficiente, claramente, y por qué haríamos una diferenciación a nivel del Consejo Municipal y de sus comisiones con los otros órganos de la administración pública, si es una reforma posterior que se está haciendo, pero también es toda una discusión la que se está dando ahora y esto tendrá que ser resuelto de alguna manera por las autoridades judiciales para generar jurisprudencia y una interpretación vinculante acerca de ese tema. Gracias. También nos consultaban por acá en relación con ese tema de las regidurías suplentes. Sí se podría considerar dentro de las comisiones de las que lleguen a formar parte, si esos podrían llegar inclusive a presidir o a ser parte de las secretarías que se nombren en el seno de la comisión. Sí, correcto. Sí, eso es un tema interesante. Eso también no está regulado en el Código Municipal. Lo único que se establece son las comisiones, pero no se les establece una estructura. Muchas veces lo que se hace también es vía reglamento o por costumbre, que es una, también los parlamentos tienen también reglas que actúan por costumbre siempre y cuando no sean contrarias a la ley. Pero lo que se hace es nombrar también un presidente, un secretario, es como lo clásico. Y si estos miembros ahora no son miembros plenos de esa comisión, no habría ningún inconveniente en principio para que puedan presidir o ser parte de las mesas directivas de esas comisiones. También incluso cómo se nombra, el reglamento debería establecer cómo se nombran esos secretarios y presidentes o esa mesa directiva de las comisiones, porque el código no lo dice, entonces lo nombra también el presidente o el presidente solo los instala y ellos mismos deciden quiénes van a ser los que van a conformarse. Eso, si no está en el reglamento, es una situación que no está definida y que se podría trabajar muchas veces por la costumbre que se da en cada uno de los parlamentos. Pero lo mejor sería que si no lo tienen, ya sea en el reglamento específico del Consejo Municipal, o en algún reglamento directo de comisiones, que también he visto que hay gobiernos locales que tienen esa función dividida, no lo reglan en el mismo reglamento, sino que tienen un reglamento específico para comisiones. Poder introducir todas esas reglas también nos genera orden a nivel parlamentario con una mesa directiva y elementos que puedan ser considerados para llevar adelante esas sesiones de comisión. Pero sí, yo no veo ningún inconveniente. Son miembros plenos ahora directamente de las comisiones y pueden ser parte de las mesas directivas sin ningún problema. Gracias. Les recordamos igualmente a los participantes que tenemos habilitado en el sistema pues los dispositivos de audio y video para los suscritos, virtud de lo cual con muchísimo gusto pues podemos recibir sus preguntas que hemos estado recopilando a lo largo de la exposición. Igualmente pues reiterarles, ya llevamos bastantes consultas por acá también recopiladas, nos encontramos en ese trabajo y igualmente, las que no podamos realizar en razón del tiempo, pues las estaremos trasladando posteriormente al expositor para que en caso de que les sea de interés, pues les sean remitidas las consultas. Igualmente, esta exposición, les reiteramos, a través de la plataforma donde ya se les trasladó los links a través del chat, pues estará eventualmente siendo subida para que pueda ser observada por las personas que tengan interés. Una vez hecho ese anuncio parroquial, don Michael, nos consultan también por acá si respecto de los dictámenes de las comisiones del Consejo Municipal
¿existe algún requisito mínimo, alguna recomendación que pueda ser tomada en cuenta para la elaboración de estos dictámenes? Sí, vamos a ver. Este, dale. En relación con los dictámenes también no hay una forma específica dada por ley para llevar adelante los dictámenes, pero sí se establece también poder en el dictamen generar quiénes son las personas que están presentes, por ejemplo, típicamente que se reunió el quórum de ley, de establecer los elementos de la convocatoria, que está en el lugar que se citó o por el medio que se citó, la hora y demás, y después establecer algunos resultandos, cuál es el tema que se viene a tratar, de dónde viene esto, generar ciertos considerandos y a partir de ahí eh, de esos considerandos, establecer lo que dictamina, que es lo que al final decide la comisión, que podría ser aprobar la moción tal y como viene, aprobar la moción con alguna reforma o inclusión también. Ahí no sería por las enmiendas o demás se hacen dentro de la discusión de la comisión, o recomendar rechazar esa moción específicamente. Entonces, esos podrían ser elementos típicos que también se tienen, que es posible poder revisarlos en el dictamen. Gracias. También nos consultan, don Michael, sí, bueno, ahora que vienen ingresando las nuevas regidurías y sindicaturas, nos consultan, bueno, qué sucede con el tema del plan de trabajo de la alcaldía. Eh, si se tiene que presentar a alguno ahora que entra el nuevo gobierno municipal o este nuevo periodo de gobierno municipal y si tendría que ser aprobado por el consejo o si pues ellos tendrían que entrar a laborar con el plan de trabajo establecido previamente o si tiene que realizarse alguno puntual para este primer año en relación con el presupuesto que ya, pues ya se encuentra dictaminado, considerando que el presupuesto pues, fue votado el año anterior. Perdón, David, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe. Claro, Es que no, está no hay viendo que por problema. Sí, aquí también había gente que quería como participar directamente. No sé si hay gente que quería participar, pero me repite esa pregunta y lo vemos luego. sí, no hay ningún problema. Es el tema, bueno, que nos consultaban en relación con el plan de trabajo de la alcaldía. Si se debe presentar alguno o se debe trabajar con alguno elaborado específicamente para este periodo de tiempo o si se debe elaborar, trabajar con lo que se encuentra establecido durante este año que ya se presupuestó. Sí, correcto. Eso es un tema importante también, porque claramente la municipalidad tiene distintos niveles de planificación. Tiene un plan de desarrollo humano, podría tener planes a largo plazo, como es la planificación quinquenal, de las unidades que revisan el tema de la gestión técnica vial. Son planes que están vinculados directamente y también un plan anual operativo que en principio estaría rigiendo. Pero lo que trae la alcaldía o el ejecutivo como su plan político es su plan de gobierno, que este plan en principio debe comenzar también a ejecutarse y debe estar adaptado a las metas y a los planes que tiene la municipalidad. Y a nivel presupuestario, claramente ya se tiene un plan anual operativo aprobado, un presupuesto que está vinculado a ese plan anual operativo y con eso se debe trabajar. Pero eso no quiere decir que puedan concurrir en ese plan ya elementos que tengan dentro del plan de gobierno de la alcaldía y obviamente luego esto va a ser generado con más intensidad conforme vaya generándose o conforme vaya transcurriendo el tiempo este, de ese periodo de la alcaldía municipal. Muchísimas gracias. También en relación con lo que nos consultaban por acá,
nos señalaban si en relación con los proyectos que pretenda desarrollar la alcaldía municipal, si estos deben llevarse siempre al Consejo Municipal y si sería factible para las regidurías involucrarse en grupos de trabajo para el desarrollo de esos proyectos. Y vamos a ver, ahí hay un tema también de la división específica de funciones, que hay funciones que tiene la administración municipal que lleva adelante y que tiene la competencia específica dada por el artículo 17 o normas específicas para llevar adelante, que tal vez no están dentro de las competencias del Consejo Municipal. A nivel porque el Consejo Municipal no tiene funciones ejecutivas. Justamente esa es la idea de esa separación de funciones y del que el Consejo Municipal funcione como un parlamento, como lo estábamos viendo, que tiene funciones más bien estratégicas, funciones de control, funciones de deliberación, de llevar adelante ese programa presupuestario, de darle a la administración el contenido de su estructura administrativa, con el organigrama, con todos estos elementos de gestión de personal que limitan de alguna manera o le dan el camino a la administración de por dónde va o por dónde tiene que llevar su administración, pero el Consejo no realiza funciones ejecutivas. Eso no obsta, y sí lo he visto también, que en algunos proyectos la administración los hace de forma participativa e integra a regidores directamente dentro de comisiones específicas para llevar adelante proyectos sin que eso los convierta en que son parte de la administración activa, sino que están ahí colaborando en ciertas comisiones que no tienen muchas veces posibilidades de decisión específica, sino que son de alguna asesoría o de poder llevar adelante de forma participativa las ideas e integrarlas en la tramitación de proyectos de ejecución que vaya a hacer la alcaldía municipal. Gracias, don Michael. Nos consultan acá también si sería factible para la presidencia delegar en la Secretaría del Consejo anunciar lo que sucede con algún acuerdo una vez que es votado, ya sea indicar si se aprobó o se rechazó lo manifestado. Sí, vamos a ver, ese es un tema también que es una competencia, como lo veíamos, es una competencia que se le da de forma exclusiva a la presidencia por parte del artículo 34, el de anunciar las votaciones. En principio tiene que ser la presidencia la que genere el anuncio de esas votaciones. Sin embargo, de alguna manera no hablaríamos de una delegación formal con todos los elementos que tiene la Ley General de la Administración Pública, que es un procedimiento formal también, o una actuación formal de delegación de una competencia en un tercero que no delega la competencia pero no la responsabilidad y demás, sino que podría apoyarse de alguna manera dentro del procedimiento, no sé, con la secretaria para generar ese anuncio, pero es una competencia que en principio está dada exclusivamente a la presidencia del consejo y en principio es quien debería realizarlo, sin demérito que en algún momento por algún tema de salud o por algo específico pueda de alguna manera solicitar ese apoyo sin que entendamos que es una delegación formal de competencias, y que eso vaya a violar de alguna manera los artículos de la ley general que establecen cuál es el procedimiento para generar esa delegación. Gracias. Tal vez nada más vamos a referir por acá. También nos comentaban, eh, tal vez para que se refiera, don Michael, igualmente, en relación con la integración de las comisiones, particularmente con la indicación de si, virtud de lo que establece la ley, deberían ser incorporadas personas Perdón, dentro de estas comisiones de todos los partidos políticos
que se encuentran conformando el colegio o únicamente algunas personas en particular. Correcto, sí, a nivel de la integración, como lo veíamos con anterioridad, la obligación que tiene la presidencia es de garantizar de la mejor forma que haya representación de los partidos en las comisiones o de las fuerzas políticas dentro de las comisiones. Eso no quiere decir que todos los partidos tengan que estar en todas las comisiones. No se puede traducir de esa forma porque a veces podría generar una imposibilidad. La obligación del presidente es de que haya participación de forma efectiva en todas las comisiones de forma racional y equitativa de las fuerzas políticas que existen. Entonces, no, eso no quiere decir que todos los partidos tengan que tener un puesto directamente dentro de una comisión, sino que el presidente tiene que tratar, según la composición que tenga y las posibilidades que tenga, sin cargar porque también podría ser un problema, es decir, es que tengo una fuerza política que está en 10 comisiones y hay otras que no puedo, no me da para poder acomodarlas de esa forma. Si se puede, de forma directa, según la integración del órgano, que existan todos los partidos en todas las comisiones y se puede lograr eso de forma efectiva sin afectar la continuidad y las sesiones de esos órganos y demás, bien, si no, sí pueden existir excepciones siempre y cuando esté fundamentado y se tenga una razonabilidad y una proporcionalidad de por qué se generan este, esos desequilibrios, por decir así, o que no exista alguna persona o alguna fuerza política en una comisión. Lo que he visto es que muchas veces por regidores se trata de que estén en 4 o 5 comisiones todos y que ninguno tenga menos de comisiones, o que no hayan regidores que tengan, por ejemplo, 10 comisiones y otro tenga 4, porque ahí sí podría generar un desequilibrio. Lo que hay que tratar es de lograr esa paridad de la forma más adecuada. Gracias. Igualmente nos consultan acá en relación con los síndicos, si pueden participar en comisiones y en cuántas comisiones podrían estar. Sí, los síndicos pueden participar de las comisiones especiales, no de las permanentes. La reforma no contempló a los síndicos para esas comisiones permanentes. Sin embargo, el código sí establecía que los síndicos pueden formar parte de las comisiones especiales. Entonces, si se conforman comisiones especiales, los síndicos pueden ser nombrados por el presidente directamente, y eso ya es una competencia, como decía, que está asignada a la presidencia y que tiene que establecer en cada comisión especial. El consejo sí podría, en el acuerdo donde crea esa comisión, porque la comisión la crea el consejo municipal, establecer cuántos miembros podría tener, por ejemplo, decir 5, 3 miembros, 7 miembros. El presidente del consejo municipal es el que tiene de forma equitativa también en esas comisiones generar una representación de las fuerzas políticas, respetando también las reglas que venimos viendo del artículo 34. David, y por ahí Perfecto, tenía, muchísimas gracias. perdón, con Sí, referente al tema de sesiones virtuales, estoy viendo que es cierto, en Sinalevi no está ahorita habilitado los artículos 36, 37 y 37 bis de la reforma del 2020, que era la que teníamos referenciada. Y me parece que el día de hoy se publicó ya la reforma que se estaba planteando, entonces ya no serían 19, ya para 2024 tendríamos 20 reformas, y hay que revisar también, ahora con la respuesta que di, habría que revisar el tema de esta reforma en torno a las sesiones virtuales, de cómo quedó ahora establecido en estos artículos 36, 37 y 37 bis el tema de sesiones virtuales y cómo compatibilizarlo con lo que hablábamos acerca de la reforma a nivel de la ley general y de la reforma anterior que se había realizado al código. nos consultan por acá también, Michael, ¿no? Y agradecerle por la aclaración, porque, bueno, evidentemente este es un tema que pues viene saliendo el día de hoy.
y que no va a dejar de, pues, de salir alguna suerte de interpretaciones. Nos consultan por acá también si en estas comisiones, entendería que son las especiales, si también se aplica la paridad de género. Sí, sí, ahora digamos, esto ya es una regla, digamos, general para comisiones. Vean que eso también pega con las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, que establecía la necesidad de que si se postulaba a una persona, hombre, en el primer eh, puesto, por ejemplo, su suplente también tenía que ser hombre y así sucesivamente, ¿verdad? Que eso genera que en estas comisiones ahora el tema de la paridad de género, que es algo transversal, se tenga que dar. Y también otro tema, tal vez ahí, aprovechando la pregunta, para la sesión del 1 de mayo también se incluyó la necesidad que muchas veces en muchos consejos se ve de esa forma, pero no era una obligación, pero ahora sí es obligatorio tener paridad de género, de que si el puesto de presidente es de mujer, su vicepresidente tiene que ser hombre o viceversa. Es otra de las reformas que se estableció en ese principio transversal de paridad de género y va a aplicar también o le aplicaría al presidente que ahora no solo tiene que garantizar también el tema de estos elementos de participación política, sino de las fracciones o de los grupos políticos, sino también tomar en cuenta el tema de paridad de género para la integración. Vean que el tema de paridad de género también nos podría incidir de alguna manera en que no todas las comisiones puedan tener la representación política porque o cumplimos una o cumplimos otra. Entonces, eso es un trabajo que los presidentes este año, después del 1 de mayo, van a tener que sentarse casi que toda la semana a generar ahí esos elementos de las comisiones permanentes, por lo menos. Y David, tal vez ahí creo que hay un tema pues, que viene en el chat ahorita acerca de si alguien puede hablar, pero es que me parece que la plataforma del colegio tiene desactivada directamente la posibilidad de que Sí, los participantes, nosotros sí, tenemos un correcto. acceso que nos da el colegio específico como moderador y como parte de la charla, pero a las personas que se unen no tenemos la posibilidad, no tenemos la administración para poder dejarlos hablar. Ese es el tema de por qué las preguntas se están haciendo directamente en el chat. Es algo que viene directamente desde el colegio de abogados. Más bien agradecerle, don Michael, en realidad, pues ya íbamos a hacer la indicación también por el chat, reiterarles que la plataforma tal cual pues ha venido siendo la dinámica durante el ciclo de charlas en general, pues ha sido esta en relación de recopilar las consultas por el chat. Con muchísimo gusto recogemos las consultas por acá que hemos estado realizando. Igualmente, hacerles la indicación de que las consultas pues, que no se hayan podido contestar el día de hoy las estaremos remitiendo al expositor en su momento. Igualmente, tomamos la anotación para las futuras actividades que estará realizando esta Comisión de Derecho Municipal. Aprovecho nuevamente para hacer un anuncio parroquial. Se estarán realizando nuevamente otras actividades para que puedan ser atendidas. Únicamente vuelvo a verificar en relación con las consultas. Nos indican acá, para también ir terminando, si en relación con el plan de trabajo, ¿qué sucedería si eventualmente no se aprobara este plan para el curso que llevarían las autoridades municipales y si pues, sería posible tomar una decisión en ese sentido? Vamos a ver, el consejo en principio a nivel del plan de gobierno del alcalde, ese lo aprobó directamente de la población con la votación. No es un plan específico que tenga que aprobar el consejo. El consejo sí tiene participación, aprobación en la planificación específica que tenga la municipalidad, por ejemplo, a largo plazo, como hablábamos del plan de desarrollo cantonal y demás, pero no del plan de gobierno del alcalde. Lo que sí tiene el consejo es una obligación, bueno, el alcalde tiene una obligación de presentar un informe acerca de los avances
de su gestión la segunda quincena de marzo todos los años para que sea discutida en la segunda, bueno, tiene la obligación de presentarlo previo para que sea discutido y aprobado o votado en la segunda quincena de marzo de todos los años. Entonces, eso es un tema también, que es un acto político, lo que se da ahí, donde hablábamos de elementos de control político, ese informe y esa votación y esa discusión es un elemento de control político porque el alcalde está obligado a presentar ese informe ante los vecinos o para los vecinos ante el Consejo Municipal en una sesión para que sea discutido y se dé ahí toda esta discusión acerca del cumplimiento de los objetivos y de cómo se ha ido llevando adelante el plan de gobierno y la gestión de la alcaldía. Muchas gracias, don Michael. Más bien, indicarles que pues iríamos culminando con la actividad. Hemos ido recopilando algunas otras consultas que tenemos por acá, así como los correspondientes correos electrónicos. Igualmente, recordarles que este ciclo de charlas, para quienes hayan participado en las 4 charlas, la dirección académica oportunamente, pues estará disponiendo certificado de participación. Para esta comisión es un gusto siempre poner a disposición en la medida de lo posible y en atención a los momentos donde el tema municipal genera mayor realce, pues disponer espacios para que las personas se puedan informar, puedan acceder a diferente documentación y criterios de personas que se encuentran constantemente relacionadas con el ámbito municipal. Como les comunicaba con antelación, esta comisión, pues, dentro de su plan de trabajo, también estará realizando otras actividades a futuro que esperamos poderles comunicar oportunamente y que, pues, serán publicadas por la plataforma del Colegio de Abogados en su momento. Igualmente, reiterarles que ya las charlas anteriores se encuentran publicadas para quienes tengan interés y reiterarles nuevamente el agradecimiento por encontrarse por acá presentes. De verdad que para esta comisión ha sido importante observar la participación y la anuencia de muchísimas personas que denotan el interés y la pluralidad que conforma todo lo que corresponde al ámbito municipal. Sin más, desearles muy buenas noches, muy buen fin de semana y los mejores éxitos para quienes sean regidurías, sindicaturas en el ejercicio de sus nuevas labores, pues ya tenemos a la entrada el 1 de mayo. Muy buenas noches.